Uno contra Uno Web. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, esta edición de los viernes que normalmente es histórica, o por lo menos tratamos de contar historias detrás de la liga, pero en este caso vamos a hablar de actualidad porque tenemos mucho de qué hablar y porque recientemente se conoció cuál sería la fecha de regreso de esta temporada. No sabemos si va a ser la temporada regular, si van a ir directo a los playoffs, pero según Shams Charania y lo que estuvieron analizando la Junta de Gobernadores con Adam Silver, el comisionado de la NBA, se puede llegar a volver el 31 de julio de este año, así que bueno, ya tenemos por lo menos una fecha bien marcada para ponernos ansiosos y empezar a analizar lo que podría ser el regreso de la NBA. Como siempre, en conexión conmigo y con Leo, se encuentra Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? ¿Cómo están, Leo, Lea y toda la gente que está del otro lado? Me encuentro ahora en Orlando, o sea, me quedé en Orlando, pero como no pude meterme, no me pude meter al estadio, no sé, o sea, sí pude meterme, pero no se pueden sacar fotos, era solamente un minuto para mirar. No está pintado el piso, por lo menos todavía, así que vamos a tener que seguir esperando, por lo menos hasta que se confirme, donde efectivamente se hace el torneo de la NBA. Así que me vine al estadio de Orlando Magic, como se puede ver en las pantallas que tienen colgando del techo, como para por lo menos estar en una cancha de básquet, que es lo que todos queremos, y que, como contabas vos recién acerca de las novedades que nos trajo Shams Charania, se podría decir que estamos un pasito más cerca del regreso de la NBA. Sí, yo creo que ya, no digo que es un hecho, pero es 95% probable que la NBA vuelva en ese tiempo, en ese lapso, supuestamente el 31 de julio decíamos, pero no es la única información que dio Charania en los últimos minutos, porque también estableció 4 posibilidades de formatos que se podrían aplicar para el regreso de la liga. También está con nosotros el hombre detrás de la transmisión, el señor Leo Margo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, acá andamos. Menudo regalo de cumpleaños va a ser la vuelta de la NBA para mí, porque cumplo años el 30 de julio, así que un día después estaremos allí con las secuelas del cumpleaños y disfrutando de la vuelta de la mejor liga del mundo. ¿Hubo sobre para Silver o nada de eso? No, solamente un pedido, casi implorándole, escuchándolo. El pedido fue escuchar lo que pedimos todos, que vuelva, hagan algo para que vuelva. Y bueno, ahí está. Ahí lo tenemos, así que bueno, vamos a analizar. A ver, yo voy a empezar a leer lo que se supone que son los 4 formatos que más concretos que tiene la NBA para volver. Uno de ellos es el que estuvimos analizando en los últimos días, que puede llegar a ser sin conferencias o puede tranquilamente ser del modo tradicional, que son los 16 equipos que en este momento están clasificados a los playoffs. Esto quiere decir que no se jugaría ningún partido de temporada regular. Son 16 equipos que van a esa burbuja que supuestamente es Orlando, donde está Emi, y se reanuda la NBA directo desde los playoffs, obviamente tratando de completar todas las series a 7 o al mejor de 7, mejor dicho. El segundo formato, que es bastante interesante también, 20 equipos y grupos, que es una especie de mundial, una especie de formato Copa del Mundo, que a muchos gerentes, general managers de los equipos no le interesa bastante, no le interesa para nada, mejor dicho, este formato, porque creen que no les sirve. Algunos están especulando también con el hecho de formar parte de la lotería del draft y renovar y reconstruir su franquicia a partir de eso, así que no sería la más probable de todas. Creo que está en el fondo de la tabla de estas 4 posibilidades que tiene la liga. La tercera, 22 equipos, determinándose obviamente el sembrado de las conferencias y una especie de play-in entre los equipos que estén cerca de un octavo puesto de playoff y se disputen ese último puesto para ver quién queda adentro de los playoffs. Es la más interesante de todas, me parece, porque la siguiente no la creo muy probable. Me parece que es luego de la de 20, la más difícil de todas, que es
meter a los 30 equipos en una burbuja, jugar 72 partidos de temporada regular, o sea, completar hasta 72 partidos. Se han jugado más o menos 65 en el total de las franquicias. Y de ese modo arrancar directamente los playoffs luego de esos 72 partidos. ¿Por qué digo que no va a pasar esto? Porque la gran mayoría de los dirigentes de las franquicias ven con malos ojos, ¿no? No les interesa para nada jugar partidos de temporada regular que no tienen ningún sentido. Se expresó ante esto Michael Jordan, que es el propietario de los Charlotte Hornets, diciendo que no va a poner en riesgo la salud de sus jugadores con tal de jugar partidos que no le van a servir para nada. Así es, una apreciación bastante interesante por parte de una persona que fue, o sea, que tuvo su paso como jugador de la NBA y que hoy en día está del otro lado, del lado de los gerentes, de los dueños, de los que manejan a las franquicias. Y eso es algo bastante valioso, teniendo en cuenta que él, obviamente, como todos los jugadores, querían jugar todo el tiempo y la mayor cantidad de partidos que pudieran, pero que en este caso pesa mucho más en la balanza la salud de sus jugadores, poder preservarlos como corresponde y a partir de eso declarar que sería preferible que la NBA la terminen jugando los equipos que merecen la pena luchar por el título, que obviamente Charlotte está fuera de ese lote de equipos que se pueden meter en la lucha en los playoffs y prefiere guardar a los suyos, guardar a sus jugadores, cuerpo técnico, toda la gente que rodea a la franquicia de Charlotte y guardarlos para la temporada que viene. Es una buena manera de también hacer que los demás entiendan, porque quizás dueños de algún otro equipo del NBA que también están medio sin chances de tener una buena actuación en los playoffs o directamente casi nulas chances de meterse a la postemporada, también es una buena manera de que, si lo dice Jordan, que entiendan que también es valioso preservar la salud de sus jugadores como para poder dejar que los que tienen verdaderas chances de ir por el título lo hagan y el resto que se quede en sus casas con sus familias y se guarden para la próxima temporada. Exactamente, y yo me quiero detener en uno de esos formatos que estaba analizando recién, porque creo que es el más probable de todos y porque es del que más información se ha dado, que es el de los 22 equipos y una especie de play-in para determinar el octavo puesto de cada conferencia. Me parece que está un poco más abocado o enfocado a el oeste, porque no hay mucha pelea en la conferencia del este por el octavo puesto. Podemos ver que Orlando tiene esa posición en este momento y un récord de 30 victorias, 35 derrotas. Quien le sigue es Washington Wizards con 24 y 40. Y ahí se termina la historia, porque las últimas informaciones dicen que la NBA estaría analizando este formato para incluir equipos que estén al menos o como máximo a 6 partidos de ese octavo puesto. Washington es el único que está a 6 partidos de la conferencia este, del octavo puesto de esa conferencia, mientras que en la conferencia del oeste hay varios: Portland, New Orleans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs. Bueno, Phoenix Suns también podría ser uno de esos equipos. Así que es bastante interesante que se piense por el lado de la conferencia oeste, y me lleva también a analizar algo que estuvimos hablando con Leo antes del programa, que tiene que ver con esta teoría conspirativa de que la NBA tiene como interés principal de hacer este tipo de formatos incluir a Zion Williamson, el número 1 del draft pasado y una de las jóvenes estrellas que tiene la NBA, en la lucha por los playoffs. ¿Vos pensás que es así, Leo? ¿Crees que es otra de las típicas teorías que tiene la NBA? Y si te parecería interesante este tipo de formatos. A ver, me gusta que todos de a poquito vayamos subiendo al tren de teorías conspirativas o conspiranoicas y vayamos viendo si realmente hay algo detrás o no. Para mí no hay nada turbio, no hay nada raro. Realmente me parece que la idea de intentar sumar a una buena cantidad de equipos es para mantener contentos a todos los directivos y también pensando en que, si bien toda la gente o la mayoría de los amantes del básquet van a estar atentos a cuando vuelva a la NBA, sean o no sean los equipos de los cuales ellos puedan simpatizar, me parece que también es una manera de captar mayor cantidad de público.
lo puedo llegar a pensar de esa manera. De las 3 alternativas, estoy con lo que marcabas vos al principio. Creo que hay algunas que son coherentes, que son más atractivas que las demás, y hay otras que son descabelladas. De las 4, me parece que las últimas 2 no tienen demasiado asidero, por lo menos a mí no me gustan. Hay una parte subjetiva y otra parte de análisis, o intento de, y no me termina de convencer. Yo creo que lo mejor sigue siendo esto de los 16 equipos directamente. ¿Es injusto? Sí, es ultra injusto. Quizás la segunda de las opciones sea la menos injusta de todas, o por lo menos la más coherente y la que podría llegar a adaptarse, porque hoy en día, ¿quién no quiere ver una carnicería? Porque no deja de ser eso, una carnicería para pelear por el 7º y el 8º puesto, más por el 8º que por el 7º de cada conferencia. Quizás eso sea una buena medida, la segunda de las 4 que mencionaste. Sí, porque sería una especie de playoff antes de los playoffs, una intensidad brutal. Me refiero a esto, a lo competitivos que son los partidos dentro de los playoffs. Sucedería exactamente lo mismo en estos play-in para determinar el 8º puesto, y eso es lo que interesa. Sobre todo porque no son solamente los directivos los que están interesados en jugar una especie de formato que incluya a los equipos que están cerca del 8º puesto, sino que también los jugadores no quieren ir a jugar por nada. Y me parece que lo que dijo Lillard fue lo más importante de todo en ese aspecto, ¿no, Emi? Sí, así es. Un jugador que también más adelante en el tiempo, esto lo había mencionado justamente el martes de esta semana y ayer jueves, había comentado que estaría conforme si se arma un play-in para poder terminar la temporada. Bueno, más o menos quizás le comentaron cuáles eran las opciones que tenía la NBA como para poder resumir la temporada, y quizás un poco se calmó por esos dichos un poco apresurados, porque obviamente más allá de que la palabra de Lillard tiene cierto peso en la NBA por ser uno de los mejores jugadores de la liga y el líder de una de las franquicias que está peleando precisamente por este 8º puesto, también fue un poco apresurado de su parte, y seguramente lo haya entendido de esa manera por lo que dijo ayer acerca de este play-in. Es obviamente que va a ser bastante difícil que Portland se meta en los playoffs, sean de 16 o sean de 8 por conferencia, por una cuestión de juego, pero sí sería bastante interesante y ayudaría a la competencia una vez que vuelva lo que es el show de la NBA, a que cuando se retomen los partidos, sea cual sea el formato, si son varios equipos más que 16, estaría bueno que se mantenga esa lucha por el espectáculo, que los jugadores jueguen por algo, como dice precisamente Lillard, para ponerle quizás algo más de pimienta al espectáculo, porque ya que no van a tener la posibilidad de llegar a los 82 partidos de temporada regular, es decir que la gran mayoría va a haber disputado su último partido de esta temporada en marzo. Sería bastante interesante verlos jugar por algo, porque ya a esta altura del año habitualmente es cuando se empiezan a disputar las últimas fases de la postemporada, y quizás para no perderle tanto el rastro a estos partidos y a la espectacularidad que se podría desencadenar en estos juegos, sería, más allá de que quizás armen series a 3 o 5 juegos en lugar de a 7 para hacerlo más rápido, lo haría mucho más emocionante por el lado de que los equipos y los jugadores efectivamente estarían jugando por algo. Sin duda, sí, yo no creo que la NBA se decante por opciones en las que haya partidos que no tienen sentido, que se juegan por nada, como decías vos. Creo que la única chance de que exista eso es básicamente por el hecho de cumplir contratos con las cadenas de televisión que necesitan cobrar por los partidos que ya están establecidos en los contratos, en los acuerdos que hace la NBA con ellos. Pero no va a servir de mucho jugar un Charlotte Phoenix por nada, que con tal de sumar partidos a la temporada regular. Me parece que eso ya coincidimos todos, que es algo totalmente absurdo, y me parece que el hecho de que hayan salido a hablar los jugadores, los dirigentes y obviamente todo el personal de las franquicias
bueno, básicamente define lo que va a suceder. Otro que forma parte de las noticias del día de hoy y que justamente tiene que ver con los Portland Trail Blazers es Carmelo Anthony, que cumple 36 años, uno de los mejores anotadores de todos los tiempos, más de 26.000 puntos en su carrera. Un jugador muy polémico también porque nunca supo adaptar su juego a la actualidad, nunca supo ser esa segunda espada, relegar un poco de lo que era su protagonismo en sus mejores años, pero finalmente se estableció en Portland y la verdad que tuvo buenos números, buenos minutos y bastantes actuaciones interesantes. Un saludo grande para Carmelo si nos está viendo, no creo que nos esté viendo. Y una especie de juego, una frase quiero de cada uno de ustedes para definir a este jugador, si lo bancan, si no, obviamente, como dije, es muy polémico, pero no podemos negar su talento. Me parece que es un jugador que quedó sobrevalorado en muchas oportunidades de su carrera y después subestimado en estos últimos años. Obviamente pasó por los Knicks, una franquicia que no se cansa prácticamente ya a esta altura del siglo de quedar último en la temporada regular y nunca reinventarse y tener cualquier cantidad de entrenadores por año, y él fue parte de ese proceso. Pero me parece que ahora en esta temporada que tuvo su pequeño paso por Portland, encontró una franquicia que está mucho mejor armada, que tiene jugadores más centrados, que saben lo que quieren, por ejemplo Lillard, y que tiene compañeros que entienden a la perfección que el dueño del equipo ahí es Lillard y el resto acompaña. Entonces quizás un poco eso lo permitió encauzarse y ayudar un poco más a los Blazers, que dejaron la vara realmente alta con respecto a lo pasado la temporada pasada, como era la final de conferencia, y este año están novenos, pero sí que en parte ayudó como para que el equipo no pierda tanto desde ese costado y no sea tan dura la caída estando en estos momentos afuera de los playoffs. Leo. Carmelo es un tipo que nunca supo... ya se agarra la cabeza. Carmelo es un tipo que nunca supo cómo equilibrar todo lo bueno que hace adelante para fortalecer y reforzar su parte defensiva, y creo que eso le ha jugado muchísimo en contra a lo largo de su carrera, así como también su ego y algunas malas decisiones. Basquetbolísticamente hablando, puntualmente, en el ataque, un asesino en serie, sin ningún tipo de duda. Para muchos es el mejor jugador en la historia del USA Basketball, de la selección estadounidense, por lo que ha logrado, por lo que ha ganado, por la cantidad de puntos que ha anotado, además, entre juegos olímpicos y mundiales. La verdad es que no podría decir que es un incomprendido, porque realmente está en una época en donde todo se puede hasta llegar a comprender. Me parece que todo lo bueno y todo el gol que ha tenido la mano y todo lo fuerte ofensivamente que ha sido, le ha jugado en contra la otra parte, la de la defensa, y también un poco su cabeza. Sí, coincido plenamente con eso. Me parece que es un jugador que siempre estuvo en el lugar incorrecto a lo largo de su carrera. Creo que pudo ser una superestrella que pudiera liderar a su equipo a un campeonato en Denver cuando jugaba con Allen Iverson. Era su momento porque ahí Carmelo era un jugador totalmente atlético, espectacular, explosivo, un definidor nato que dominaba el ataque de su equipo, pero luego en los Knicks nunca supieron rodearlo tampoco, hay que decirlo, no voy a negar que es una franquicia que a lo largo de los años, por lo menos en el último tiempo, nunca supo rodear a sus estrellas. Pasó con Carmelo, pasó con Porzingis y seguirá pasando si no logran establecer un rumbo, pero ahí tampoco encontró su lugar. En Oklahoma la verdad que él no supo entender lo que era, cuál era su rol en un equipo en el que estaban Paul George y Russell Westbrook como principales figuras. Lo mismo sucedió en Houston y ahora en Portland creo que lo está entendiendo. Tengo que decir que para mí es un excelentísimo anotador, un gran jugador ofensivo que a veces va a contramano de lo que es el estilo actual del juego del básquet, porque toma tiros a media distancia que muchos no tomarían, porque igualmente los anota, así que eso habla de su talento, porque tiene un modo de juego diferente a lo que se establece como el juego que reina la NBA en la actualidad, pero no podemos negar su nivel. No fue campeón en la NBA, pero como decía Leo, ganó 4 medallas olímpicas, 3 oros, un bronce en 2004, es un gran jugador, muchas veces All-Star.
campeón en la NCAA siendo un freshman, si mal no recuerdo, con Syracuse. Así que la verdad que una carrera espectacular. Esperemos que siga mejorando o se mantenga como un jugador importante en los Blazers y que de una vez por todas se entienda cuál es su rol en este presente, porque obviamente no es el Carmelo Anthony de otros tiempos. Pero bueno, feliz cumpleaños para Carmelo, que está en el aniversario 36 de su nacimiento. Y volvemos a la actualidad, a lo que podría llegar a ser un formato que establezca la NBA para volver supuestamente el 31 de julio. Eso es lo que dice Shams Charania, que analizaron los gobernadores de la NBA, la Junta de Gobernadores, con Adam Silver, el comisionado. Y me quiero detener en la conferencia del oeste. Ya lo estuvimos charlando. En este momento, si la NBA decidiera jugar con los 16 que están clasificados a los playoffs, es Memphis el que se queda con ese octavo puesto, con Ja Morant, con Jaren Jackson Jr., con muchos jóvenes interesantes, pero con un juego bastante inconsistente que fue intermitente a lo largo de la temporada, que le permitió estar en ese octavo puesto y que hizo los deberes como para estarlo, o por lo menos que fue un poco superior a las franquicias que corren por detrás. Pero me parece que hay equipos en el noveno, décimo, undécimo puesto que pueden llegar a sacarle ese lugar. Y hablo de San Antonio, hablo de Portland y hablo principalmente de los Pelicans, que me parecen un equipo que pueden arrebatarle ese puesto, y estaría espectacular porque sería esta narrativa de la lucha entre los dos prospectos más importantes del draft de 2020 del draft de 2019, que son Zion Williamson y Ja Morant. ¿Ustedes qué piensan? ¿Memphis podría mantener esa posición? ¿New Orleans puede sacarle el puesto? ¿O eligen otro equipo por encima de ellos para decir, bueno, este es mi candidato para quedarse con el octavo? Me gustaría que se dé una linda lucha entre los Pelicans y los Grizzlies, porque sería ver de una buena vez por todas lo que se está esperando desde el inicio de la temporada, que era primero ver a Zion en su máximo esplendor, en su prime, y obviamente luchando por algo, que es lo que realmente necesitamos que haga este jugador como para poder llegar a desplegar todo su arsenal adentro de la cancha. Y también un Memphis que, como bien decías vos, que tiene un núcleo joven muy interesante, como lo es el de Ja Morant y Jaren Jackson Jr., que desde el inicio de la temporada son los dos que vienen manteniendo a la franquicia. Vos mencionabas que tenían un juego bastante inconsistente, y eso quizás se reflejó durante toda la etapa regular, porque fue un equipo que, más allá de que estuvo en todo momento adentro de los puestos de playoff, iba y venía entre el quinto o cuarto puesto y el octavo. Era como que no lograba establecerse como un firme candidato y un firme contendiente, que algo pasaba dentro del equipo y adentro de la cancha, que perdían algunos partidos importantes, clave, como para poder mantenerse ahí arriba. Después, bueno, sí lograban encauzar el barco, retomar el rumbo, y volvían a meterse ahí entre esos primeros puestos. Pero bueno, cuando llegó la detención, la suspensión de la liga, los agarró en este octavo puesto, que los tiene medio complicados por este tema de que si en algún momento vuelve la liga y hay alguna especie de etapa regular o fase de grupos, o sea cual fuere la manera en la que decida volver la NBA, van a estar bastante complicados. Obviamente tienen el privilegio de tener el puesto número 8, entonces eso va a jugarles a favor en cierta manera. Quizás puedan evitar a los Pelicans en alguna llave, en alguna ronda, en algún grupo, pero bueno, eso todavía no lo sabemos, y lo vamos a saber cuando la NBA confirme de qué manera se reanuda la competencia. Me parece que de ellos dos no va a salir el octavo, más allá de todo lo que pueda hacer Portland en el medio, porque es el equipo que está entre ambos equipos, es el que está noveno, y también por algo está ahí metido, y algo habrá hecho durante toda la temporada regular como para mantenerse en ese puesto. Pero bueno, los Pelicans, desde el debut de Zion, que estuvieron imparables, se enfrentaron a rivales duros, y realmente a la mayoría les hicieron partidos. Contra algunos se llevaron partidos importantes que quizás sin Zion no los podrían haber ganado, y también hay que tener en cuenta que los Pelicans no solo son Zion dependientes, sino que tienen también a un jugador joven muy importante, como lo es Brandon Ingram, que
desde la temporada anterior en los Lakers venía ya teniendo buenas actuaciones en el equipo en el que estaba solamente LeBron James por ese entonces, y que por eso no pudieron mantenerse como un equipo firme como para llegar a la postemporada. Pero bueno, desde el intercambio que generó la llegada de Anthony Davis a los Lakers y la migración de varios jóvenes, como por ejemplo también Lonzo Ball a los Pelicans, lo conformaron como uno de los equipos a tener en cuenta para esta temporada. Obviamente que la lesión de Zion los privó varios meses de estar en la lucha, pero desde el debut de Williamson, que se están metiendo entre los equipos importantes, están teniendo buenos rendimientos adentro de la cancha, y para mí son los que más chances tienen de sacarle a los Grizzlies ese octavo puesto de la conferencia. En este momento los Grizzlies tienen 32 victorias y 33 derrotas, están 3 partidos por encima de cualquiera que quiera pelearle ese puesto. Yo me voy a quedar con Portland, el noveno de la Conferencia del Oeste, principalmente por las piezas que va a recuperar. En una entrevista hace apenas unos días, Lillard dijo que es está 100% confiado de que tanto Jusuf Nurkic como Zach Collins van a volver si la temporada se reanuda. Recordemos que los Portland Trail Blazers fueron finalistas de la Conferencia Oeste el año pasado y fueron un equipo que la verdad que jugó muy bien durante la temporada regular y después pudieron llegar hasta donde llegaron. Obviamente fueron barridos por los Golden State Warriors y no tuvieron chances de llegar a las finales, pero tuvieron una gran postemporada con esa histórica serie ante Oklahoma, con los 7 partidos en las semifinales de conferencia, así se dice, ante los Denver Nuggets, y un excelente nivel por parte de sus dos figuras, Damian Lillard y CJ McCollum. Si a eso le sumamos a Nurkic, un excelente pívot y un gran jugador que complementa a la perfección a estas dos estrellas perimetrales, y puede mantener el nivel, el reparto, por decirlo de alguna manera, de los Blazers con, bueno, obviamente Carmelo a la cabeza y todos los jugadores que aportan lo suyo en sus roles y desde la banca, me parece que es un equipo bastante completo, no solo para llegar a ese octavo puesto, sino también para hacer una carrera en los playoffs. Podría darle un dolor de cabeza a cualquiera, porque, como decía, no estoy haciendo futurología, es un equipo que lo mostró en los playoffs, en la temporada regular el año pasado, con todos sus jugadores sanos, e incluso sin Nurkic, porque se lesionó en marzo de 2019, así que no jugó la postemporada. Creo que con todas las piezas al 100%, podría llegar a ser un equipo que no solo ocupe el octavo puesto de playoff, sino que también haga una carrera en la postemporada. Leo, ¿con cuál te quedás? Está claro que nadie va a decir Sacramento por más que tenga el mismo porcentaje que los Pelicans, ¿no? Pues también tiene 28-36 en la temporada, pero nadie jamás va a decir nada de ellos, a pesar de que tienen las mismas chances que los Pelicans de meterse en ese octavo puesto. Me parece que en el caso de si vamos a hacer una especie de reducido entre esos 3 equipos, entre Memphis, Portland y New Orleans, para el octavo puesto, pensando que Dallas en el séptimo ya está bastante más lejos y hay a partir de 8 partidos en adelante para alcanzarlo y sacarlo del séptimo, creo que son más equipo, como se conoce un equipo, y que en este tipo de cuestiones pueden llegar a manotear el lugar a los Trail Blazers que a los otros dos. En esta me quedo con vos, Lea, porque básicamente me parece que si recupera a sus soldados y además logra potenciar esa química de equipo que cuando llegó Carmelo un poco habían perdido, me parece que pueden tener esa mística de equipo que los llevó hasta donde los llevó en la temporada pasada. El problema, hay una cuestión que se suscita en este lugar, que es ¿qué pasa en el este? Porque en el oeste está claro que hay 3 equipos que pueden ingresar, o 4 si querés, si lo metemos a Sacramento, pobrecito, en este póker. Pero en el este está todo mucho más definido. Entonces eso también puede traer peso en la decisión de los directivos de la NBA. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que por eso hablan de 20 equipos. Si nos ponemos a analizar así en frío, diríamos que son los 16 que en este momento están clasificando a los playoffs, Portland, New Orleans, Sacramento, y después hay que decidir. Yo creo que entre San Antonio, que tiene 27 victorias, y los Washington Wizards, que tienen 24 y están a 6 de Orlando, que en este momento es el octavo del este,
Y es muy probable que le den esa chance a los 4 equipos del oeste. Sobre todo porque si vemos la tabla, vamos a darnos cuenta que el que le sigue a Washington es Charlotte. Y ya dijimos lo que piensa Michael Jordan de jugar partidos para clasificar sin tener muchas chances de hacerlo. Son sin sentido, según el histórico jugador de los Chicago Bulls, ahora propietario de los Hornets. Así que me parece que el único que podría llegar a tener esa mínima chance de pelear por un puesto de playoff en el este sería Washington. Pero no hay reparto como para hacer una especie de play-in en ese caso, salvo que la NBA decida que no existen las conferencias, vuelva a mezclar todo y bueno, ahí meta así a Washington en una especie de grupo para ver a quién clasifica en los playoffs. Yo creo que van a optar por lo otro y que finalmente van a ser los del oeste los que se peleen en esa especie de carnicería por el 8º puesto. Me parece también, analizando las 4 opciones que dio la NBA y sacando la última de hacer jugar a todos, teníamos primero la de 16 equipos de playoffs sin conferencia, después venía la de 20 con 4 grupos de 5 equipos cada uno, y después la tercera era de 22 equipos. Habíamos mencionado en el programa del martes una especie de curiosidad que se había dado en este playoff sin conferencias de 16 equipos, que eran 8 de la conferencia del este y 8 de la conferencia oeste, y que estaban formados obviamente por la tabla de la liga, que se habían tomado los 16 mejores equipos y se había hecho un todos contra todos. Siguiendo la línea de esa tabla, hay que tener en cuenta que después de Orlando, que es el número 16 de ese equipo, vienen 5 equipos de la conferencia oeste. Tenés, bueno, obviamente, como están en orden de la tabla de la conferencia oeste, Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix. Y recién en el puesto 22 aparece el noveno de la conferencia este, que es Washington. Entonces, en la intención de hacer más justa esa definición de la conferencia oeste, quizás metiendo el torneo de 20 equipos sería algo más justo, pero te quedaría afuera todavía Phoenix, que es el último, digamos, que tiene chances matemáticas más allá de Minnesota, pero que es un equipo que está realmente lejos ya, y era cuestión de pocos partidos en marzo para que le sumen el circulito al lado del nombre diciendo que no tenía chances matemáticas de clasificar, y eso ya te pondría en otro escenario, porque serían 21 equipos, un torneo de 21 equipos sería un dolor de cabeza para armar un cuadro que se pueda definir. Entonces ahí tendrán que estirarse hasta los 22, que recién ahí es cuando aparece Washington. Entonces me parece que la opción de 22 equipos pasaría a ser quizás la más justa con los equipos del oeste, y también dándole una pequeña chance a Washington de poder meterse en los playoffs. Obviamente hay que esperar a ver cuál es la decisión, pero si la NBA quiere buscar un poco de justicia en esta definición y no hacer que solamente los 16 mejor ubicados de la liga sean los que definan el torneo, y un poco para satisfacer las necesidades de Lillard de hacer que sus Portland jueguen por algo, me parecería bueno que busquen la manera de hacer que entonces todos los que tienen chance jueguen por algo, y vayan o por el formato de 20 o por el formato de 22 equipos. Me parece que el de 20 es un poco más certero, por una cuestión de que sería con fase de grupos, 4 fases de 5, y de los cuales saldrían los 2 mejores, serían los que pasarían a la siguiente ronda, que sería unas semifinales de conferencia, pero que en este caso no hay conferencia, entonces serían unos cuartos de final de estos torneos. Iría más por ese costado. Lo lamento por Phoenix, que es el que se estaría quedando afuera, pero en el afán de ir por la mayor paridad posible, me parecería que esa sería la que tiene más, o sea, la que está mejor posicionada respecto a las demás. Y además, lo que se podría lograr con esto es que los equipos ganen algo de ritmo de juego, porque tampoco hay que olvidar que estarían volviendo de varios meses de inactividad, y necesitarían varios meses, varias semanas, como para poder recuperar sus físicos y hacer que todo vuelva a la normalidad.
Bueno, hay información de último momento, por lo menos un par de conjeturas por parte de Kevin O'Connor, que es uno de los periodistas más importantes del medio de Ringer, que también es uno de los más importantes de los Estados Unidos en cuanto a NBA, y dice que si la NBA decide hacer este formato de 22 equipos con una temporada regular o una especie de prolongación de la temporada regular, los equipos necesitan o quieren jugar 8 partidos cada uno. Luego se tendría que hacer una especie de play-in por el 8º puesto. Pero en este caso sí entrarían, bueno, todos los que nombramos y Washington como el número 22, el único de la Conferencia del Este. También dice que los planes de la NBA no están finalizados, pero que en este momento parece que las conferencias se van a mantener. Así que no parece que vaya a ser una realidad o algo concreto el hecho de que se borren las conferencias, y la NBA se está decantando un poco más por lo tradicional, por mantener el oeste y el este, así que veremos. Creo que el de 22 me parece interesante y me parece que el hecho de incluir un equipo de la conferencia del este le daría un poco de justicia al hecho de que todos sean del oeste y no puedan por lo menos pelear por un 8º puesto en la otra conferencia. Sobre todo Washington, porque los demás equipos no tienen muchas chances matemáticas de lograrlo. Y Washington sí está ahí cerca a 6 partidos de Orlando y tranquilamente podría hacerlo en esos 8. Bueno, meter una racha de victorias que le permita acercarse un poco y obviamente esperar que Orlando pierda. Pero bueno, veremos qué sucede. Yo creo que lo más probable es que incluyan a los 22 y que jueguen una especie de play-in. Leo, ¿vos te quedás con la de 20, la de 22 o preferís que vayan directo a 16? Creo que me parece que te vas a quedar con la última, pero si existiera la chance de esta pelea por el 8º puesto, ¿te gustaría que incluyan a Washington como representante del este? Sí, sin duda, sin duda. Me parece que la segunda, la opción de los 20 equipos, o sea, los 16 más 4, tendría un poco más de sentido siempre y cuando sea parejo y no sea 3-1 o sea 4-0, ¿no? Conferencia oeste y conferencia este. Me gusta la de 16 más 4, aunque me parece que la más lógica sería la de 16, pensando en que la cantidad de partidos es casi es casi. Hay una diferencia, algunos jugaron 1 o 2 más, pero en sí es ínfima. Aún así, si tengo que elegir, voy con lo mismo que les dije el martes. A mayor cantidad de partidos, mayor entretenimiento nuestro. Así que voy con la de 20, como para que no sea una paparruchada y que sean más equipos que 20. Bueno, la verdad que sí, eso pensándolo desde el punto de vista del fanático, que haya 22 equipos, 20 o bueno, los 30, que es la más improbable de todas, sería lo mejor porque tendríamos más partidos para ver, para analizar y la verdad que estaría muy bueno con esta abstinencia que tenemos de NBA. Otra información de último momento, según Sam Amico, otro periodista importante de los Estados Unidos, la NBA tiene como fecha del próximo draft el 25 de septiembre, así que veremos si esto se confirma, pero lo que sucede es que van a tener obviamente que estirar un poco el draft, porque no se sabe cuáles van a ser los equipos de la lotería, porque no se puede hacer justamente la lotería del draft si no tenés los sembrados, y todo eso obliga a la NBA a postergar la ceremonia, que va a ser muy importante, porque hay muchos prospectos interesantes, empezando por la Melo Ball y tantos otros que fueron a jugar a otros países y no necesitaron de la NCAA para mostrarse. R.J. Hampton es uno de ellos. Bueno, tenemos a Leandro Bolmaro entre los candidatos a la primera ronda y todo lo que significa el draft para las franquicias que no están peleando por los playoffs y por un título, obviamente pensando en una reconstrucción y en ese salvador o en esa pieza fundamental sobre la cual reconstruir el equipo. Así es, vos justamente lo mencionabas a Bolmaro y quiero abrir un pequeño paréntesis en el programa para hablar de un poco también las chances que tiene Bolmaro y cómo quizás se puedan llegar a elevar por una cuestión de que la Liga Española va a estar retomando las actividades el próximo mes. Entre el 17 y el 30 de junio la Liga Endesa va a ser como una especie de fase final
que se va a jugar en Valencia, y uno de los equipos que tiene muchas chances de salir campeón es el Barcelona. Un equipo que en las últimas semanas, en los últimos meses, se quedó sin bases, que es justamente la posición de Bolmaro, así que muy probablemente el cordobés tenga chances de jugar, de ser una pieza importante, porque Malcolm Delaney rescindió su contrato con el equipo español y porque Thomas Hurtel está lesionado desde marzo, casi que desde el momento en el que la competencia fue suspendida. Así que vamos a tener muchas chances de verlo a Bolmaro siendo quizás el base titular. Vamos a ver qué es lo que decide Svetislav Pesic, el entrenador del equipo catalán. A ver si lo pone de una buena vez por todas a Bolmaro en el equipo principal, más allá de que lo usó varias veces, tanto en Euroliga como en la ACB. Varias veces quedó relegado a tener que jugar en el equipo de la LEV Plata y se lo perdió un poco, pero quizás tenga su gran chance de presentarse ante el mundo, de hacer unas buenas apariciones en el torneo de la Liga Española, que va a tener por lo menos 5 partidos de fase de grupos, muy probablemente clasifica al semifinal, y si se da todo, quizás podrían llegar hasta enfrentarse al Real Madrid en la final, así que muy probables 7 partidos para que Bolmaro se muestre en la Liga Endesa en el cierre de la temporada y pueda elevar puede elevar las consideraciones por parte de los equipos del NBA y lo pueden elegir, o sea, más tenido en cuenta a la hora de tener chances en la primera ronda. Y probablemente, si así sucede, sean los últimos partidos de Bolmaro en el Barcelona, porque todo indica que el equipo de la ciudad catalana va a buscar a Nick Calates, así que van a tener bien cubierto el puesto de base, y Bolmaro, que probablemente podía ser un jugador que fuera drafteado pero se quedara en el equipo, finalmente todo indica que si lo es, y si un equipo que tenga una primera ronda del draft lo elige, se quede en la franquicia que lo considera apropiado para ser su elección, ser su pick, y ojalá sí sea, porque va a poder desarrollarse de la mejor manera, y bueno, esperemos que tenga minutos si es elegido por un equipo de la NBA. Otra información que también tiene mucho que ver con esto de la reanudación de la temporada de la NBA, porque antes de que los partidos se jueguen, de que la pelota empiece a picar oficialmente, las franquicias tienen que entrenar, tienen que abrir sus centros de rehabilitación, sus centros de entrenamiento, y hasta el momento eran 5 las que faltaban abrirse, que son Boston Celtics, Detroit Pistons, Washington Wizards, San Antonio Spurs y los Golden State Warriors, pero en las últimas horas 2 de esas anunciaron que van a abrir. Uno de ellos son los Boston Celtics, que el próximo lunes van a estar abriendo su centro, y recientemente también informaron los Wizards que van a hacer lo mismo. Así que solamente quedan Pistons, Spurs y Warriors. Son los únicos 3 equipos que no abrieron todavía sus instalaciones, o por lo menos que no anunciaron que las van a abrir. Muy probablemente en las próximas horas lo hagan. Sí, totalmente. Además, hay que tener en cuenta que con todos estos anuncios que se están haciendo de parte de la organización del NBA, los equipos van a tratar de perder el menor tiempo posible para que sus jugadores se preparen, sea cual sea la elección por parte de los directivos de la liga, a ver si pueden retomar las actividades, y sus jugadores especialmente son parte de los elegidos para retomar las actividades, y también por una cuestión de que hace casi 2 meses que no juegan al básquet, y ya prácticamente no están con las condiciones necesarias como para volver a hacerlo. Entonces, de a poco ir recuperándose y ya alistarse para lo que pueda ser la reanudación de la liga. Los jugadores que no tengan que volver a jugar, por citar un nombre, los Warriors, que son el único equipo que estaba matemáticamente fuera de los playoffs, bueno, sus jugadores van a poder retomar los entrenamientos, quizás hacer una especie de pretemporada antes de la pretemporada misma, y ya volver a tener el ritmo de juego o ritmo de entrenamiento, como para que no los agarre tan desprevenidos cuando vuelva todo un poco a la normalidad. Bueno, hablando un poco también de lo que estábamos analizando antes, la opinión de los gerentes generales de la liga, que es importantísima porque son los que toman las decisiones finalmente en conjunto, pero cada uno aporta lo suyo. Bueno, The Athletic, el sitio de los Estados Unidos, que es uno de los que mejor información tiene
sobre la NBA, hizo una especie de sondeo a los general managers de cada franquicia y sacó sus resultados. Dice que, como estamos viendo en pantalla, el 53% prefirió comenzar directamente con los playoffs. Así que Leo podría tranquilamente ser un general manager de la NBA. El 27% quiere reanudar la temporada, abreviada obviamente, con clasificación a los últimos puestos. El 60% prefirió una temporada regular de 72 partidos, que era otra de las chances que presentó la liga. El 83% prefirió el formato de 20 o más equipos, que podría ser de 20 o de 22, como estábamos analizando antes, con la inclusión de esas franquicias que pueden pelear por el octavo puesto. Y los no clasificados, por ejemplo Golden State Warriors y algunos otros que están ahí afuera de la competencia, no tienen mucha idea de lo que quieren, están indecisos, y ahí lo estamos viendo en el tuit de Ritmo NBA, la nueva plataforma de Álvaro Martín, un periodista espectacular que tiene la NBA en habla hispana. Bueno, Leo, ¿cuándo tomás el puesto de general manager de los Boston Celtics? Estoy hablando con Danny Ainge. En las últimas horas, bueno, cruzamos un par de mails. El tema que con el 83% que prefirieron formatos de 20 o más equipos, medio que me están limpiando, ¿no? Porque yo dije 16 o 20. Pero bueno, estamos peleando. Ya conocemos el estadio, conocemos las instalaciones. Lo único que nos falta es tener una cama adentro, nada más. Sí, exactamente, y atarla con algo, con una cadena para que no te saquen más. No, ni hablar, me encinto al colchón y me quedo laburando desde el colchón. Bueno, veremos qué sucede. Es algo que se tiene que tener en cuenta, obviamente, porque los general managers son los que están ahí analizando. Obviamente la liga no es que lanza propuestas porque sí, consulta con los general managers, con los dirigentes de todas las franquicias, sobre todo con las que están peleando los playoffs en este momento. Y bueno, todos van a votar y se analizará lo que finalmente sea el formato que defina lo nuevo, la reanudación de la temporada regular y cómo vamos a vivir la NBA en los próximos meses. Algo que estamos esperando hace mucho tiempo, obviamente, y que nos mantiene ansiosos porque se filtran contenidos, se filtra información, se van cambiando las fechas. Ahora tenemos el 31 de julio como la fecha marcada en el calendario para, no sé si rezarle a los dioses del básquet que finalmente sea la indicada para el inicio de la reanudación, mejor dicho, no el inicio de la NBA, y podamos volver a ver básquet de la mejor liga del mundo. Así que es algo que vamos a estar analizando en los próximos días, y va cambiando constantemente, porque estos 4 formatos probablemente no persistan por mucho tiempo. Seguramente el de 30 equipos se va a bajar, porque ya mostraron las franquicias que no tienen muchas chances de clasificar a los playoffs su desinterés por jugar partidos sin sentido, como bien decía Michael Jordan. Las declaraciones de Lillard y de otros jugadores, de otros entrenadores, de jugar por algo y de pertenecer a ese grupo de 6, 7, 8 equipos que formen parte de un play-in, también van a jugar a favor de esos formatos de 20 o 22 equipos, y me parece que no va a salir de ahí, de los 16 de playoff o de los 20 o 22 que la NBA considere que puede meter para darle la chance de jugar por algo y de clasificar. Es algo que también tiene su lado B, porque esas franquicias que no clasifiquen van a entrar a la lotería del draft. En este momento, Portland es el 9º y estaría entrando a la lotería, pero si clasifica a los playoffs, no tiene esa chance. Bueno, veremos qué quieren hacer. En este caso está bastante claro, porque es una franquicia que ya mediante su principal estrella anunció que quiere pelear por el título, o por lo menos quiere pelear por los playoffs y hacer una carrera en la postemporada. Pero otras franquicias como Sacramento, como, San Antonio no lo sé porque tiene esa chance de mantener la racha de postemporadas consecutivas, pero los Pelicans o los mismos Phoenix Suns tranquilamente podrían decir, no, mirá, yo no tengo ganas de jugar playoffs, quiero la lotería del draft, quiero seguir reconstruyendo, y
prefiero tener una figura una juventud, una figura joven, mejor dicho, más para añadirla a mi plantel antes que llegar a un octavo puesto de postemporada y perder con los Lakers. Totalmente, va a ser quizás vamos a llegar a un punto en el que, como decís vos, las franquicias van a ir diciendo qué es lo que quieren hacer y qué es lo que no, porque también, más allá de que seguramente lo van a someter a votación y obviamente democráticamente hablando va a ganar la opción más elegida, seguramente hay algunos de esos equipos que están ahí metidos en la lucha por el octavo lugar en la Conferencia del Oeste, que no tengan mucho interés en ir y jugar partidos y luchar, porque saben que una vez que entren a la postemporada los va a agarrar Milwaukee, los van a agarrar los Clippers, los van a agarrar los Lakers y los van a barrer. Entonces no va a tener mucho sentido hacer toda esa gran cantidad de partidos, de jugarlos, de hacer todo un movimiento enorme de logística hacia Orlando para después terminar perdiendo en la primera ronda. Sería bueno también preguntarles a cada general manager y que cada uno hable con sus respectivos equipos a ver qué es lo que quieren hacer, porque también existe esa posibilidad de que haya varios que digan no queremos jugar, preferimos quedarnos en nuestras casas con nuestras familias antes que viajar a Orlando. Entonces también hay que tener en cuenta el factor humano, porque bueno, como siempre decimos, esta pandemia es algo que nunca se había vivido en la historia de la NBA, mucho menos, y también estaría bueno que le den la oportunidad a cada uno de expresar su opinión, de decir qué es lo que le parece que quiere hacer, y también darles como esa especie de libertad, porque si quizás hay equipos que no tienen ganas de hacerlo, tampoco tienen por qué obligarlos. Me parece que sería bastante considerado por parte de la NBA que tomen ese estilo de medidas, como para no generar, por ejemplo, que jueguen sin ganas. Quizás, como existe el tanking durante la temporada regular, puede haber tanking también en estos playoffs o en estos grupos, y que los jugadores decidan irse a casa rápido. Entonces, para que sea bueno y que aporte al público y al espectáculo, podrían hacer eso de darles a elegir si quieren jugar o no quieren jugar, y de paso se ahorran el mal momento, entre comillas, de que un equipo termine sin victorias cuando se esperaba mucho más de ellos. Así es, sí, la verdad que eso es también un tema a analizar, porque tenemos que, o la NBA tiene que priorizar el espectáculo y la competitividad antes que un formato en el que franquicias que quizás no tienen ganas terminen jugando porque sí y no le aporten nada a la NBA y a la competencia en general. Pero bueno, eso seguramente lo están hablando y lo vienen analizando desde hace mucho tiempo. Me quiero cerrar con otra consideración que podemos hacer sobre lo que va a pasar en la liga. En el programa anterior hablamos de cómo serían unos playoffs sin conferencias, todos mezclados. Bueno, ahora quiero analizar bien por arriba, obviamente, porque ya nos queda poco tiempo, cómo serían los playoffs actualmente si se mantuvieran tradicionalmente las conferencias como hemos visto desde que se creó la NBA. En el puesto 1, obviamente, de la Conferencia del Oeste, Los Ángeles Lakers jugarían contra los Memphis Grizzlies, que son el octavo. El 2 contra el 7, Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks. Un partidazo, una serie espectacular que me encantaría ver. 3 contra 6, otra serie genial. Denver contra Houston Rockets. Y cerrarían el 4 y el 5, Utah Jazz contra Oklahoma City Thunder. Otro partido bastante competitivo. Por el lado de la Conferencia del Este, el 1 y el 8, Milwaukee Bucks y Orlando. Me parece que es la serie, la eliminatoria, la llave menos competitiva de todas y la que tiene un ganador bastante claro. 2 y 7, Toronto Raptors y Brooklyn Nets. 3 y 6, otra serie con historia y bastante competitiva, Boston Celtics y Philadelphia 76ers. Y para cerrar, 4 y 5, Miami Heat, Indiana Pacers. Yo estuve analizando, lo estuvimos analizando en conjunto el martes pasado, que sería bastante interesante unos playoffs sin conferencias, todos contra todos o todos mezclados. Pero ahora viendo las conferencias separadas, me parece que sigue siendo muy interesante. Hay series que uno no sabe qué puede llegar a pasar.
Sí, por supuesto. Bueno, precisamente vos mencionabas a la de Boston y Filadelfia, que es una de las que se daría tanto con conferencias como sin conferencias en el sembrado de 1 a 16. Y obviamente, bueno, como decíamos en esa oportunidad, sería de alto vuelo porque se trata de un clásico de la NBA, pero también varios equipos que se emparejarían con equipos de sus mismas conferencias. Estaría bueno también verlo, y también abriría la puerta de que busquen una nueva sede por el lado de la Conferencia del Oeste, como para, por ejemplo, se había mencionado Las Vegas en su momento, y una vez que tengan a los campeones de conferencia, como se hace habitualmente, ahí sí mezclarlos y hacer que se juegue o bien en una cancha neutral o cumpliendo la norma habitual de que viajen entre las conferencias. Pero no sería descabellado, porque también ahorrarían mucho espacio, reducirían a la mitad la cantidad de personas que estarían en Orlando, y quizás también se ahorrarían bastante en lo que respecta, por ejemplo, a los viajes o bueno, obviamente las comidas de los jugadores, que estarían todos en diferentes lugares, en 2 sedes diferentes. Ayudaría un poco a la liga a poder organizarse de mejor manera que teniendo a todos los equipos en conjunto. Y bueno, volviendo directamente a los cruces, estaría bueno también quizás mantener lo que es la tradición de hacer que las conferencias se mantengan, pero bueno, sabemos que la NBA es una de las ligas más innovadoras del planeta, y quizás estemos ante las puertas del primer playoff sin conferencias. Obviamente estaría muy, muy bueno y que sería realmente algo espectacular para ver, porque no es algo que suceda habitualmente y de hecho sería la primera vez que se dé. Pero bueno, también estaría bueno que mantengan lo que es la tradición, que sería un estilo mucho más conservador, y que se sigan manteniendo las conferencias como es desde un principio la NBA. Leo, en este momento, ¿cuánto pagarías por una entrada a Dallas, Los Ángeles Clippers o a Boston, Filadelfia? Todo lo que tengo en el bolsillo. No literal, porque en este momento no tengo nada, pero todo lo que tengo a disposición. Iría a ver eso. Lo que me quedé pensando es una tercera corriente que es más rebuscada, pero que sería la única que cambiaría bastante, sería la más aburrida de todas. Ordenar del 1 al 8 en cada conferencia, pero cruzarlos diagonalmente. El primero del oeste contra el octavo del este, el primero del este contra el octavo del oeste, y así. Serían series sumamente aburridas, miren. Lakers, Orlando. Milwaukee, Memphis. Clippers, Brooklyn. Denver, Indiana. O sea, son bastante desparejas. Todo lo contrario a lo que si eliminás las conferencias y los mezclás del 1 al 16, como hablábamos el martes pasado. La verdad que por ser una ocasión especial a mí me encantaría que se juegue sin conferencias. Sí, a mí también, pero ahora que veo las conferencias así separadas como suele suceder tradicionalmente, no lo vería tan mal tampoco. Bueno, es lo normal, no es que es algo que se vaya a implementar, sino que ya sabemos cómo funciona. Pero en este caso, a diferencia de otros años en los que veía series que era muy obvio que iba a clasificar un equipo y el otro no tenía chances de hacerle frente, en este caso sí veo muchos partidos que podrían ir a cualquier lado, hacia cualquier lado. Denver, Houston, uno no sabe quién puede llegar a clasificar. Lo mismo con Utah contra Oklahoma City. Bueno, Los Ángeles Clippers tiene cierto protagonismo en la serie contra Dallas, pero tranquilamente podría perder un par de partidos. Y lo mismo en el este con Boston, Filadelfia, Miami, Indiana y los que nombrábamos antes. Así que veremos. Cualquiera de las dos opciones nos va a permitir ver la NBA, que es lo más importante de todo en este momento, y lo más interesante, ver el básquet de nuevo, ver cómo los equipos están preparados para la instancia más importante de todas en la temporada de la liga, que son los playoffs, y decretar un campeón que, a pesar de lo que muchos dicen, para nosotros ya lo determinamos de esa manera, no va a tener ningún asterisco más allá de decir que fue el campeón de la pandemia. Pero bueno, todo eso está por verse y en las próximas semanas seguramente se va a confirmar qué va a suceder con la liga y vamos a estar ahí para contárselos a ustedes. Como siempre, Emi, muchas gracias. Gracias a vos, Lea, y a Leo por estar del otro lado, y así es, vamos a estar a la expectativa de qué es lo que pueda llegar en la NBA, porque día a día se van dando nuevas noticias y esperemos que para el martes próximo tengamos más novedades.
Así es, esperemos que sí. Leo, como siempre, muchas gracias. El abrazo grande para los dos y mi voto siempre lo que vote Aaron Gordon. Exactamente, y tuve, esto te va a interesar a vos como para cerrar ya, tuve otro mensaje pidiendo historia de Aaron Gordon. Se lo merece. ¿Ustedes por qué no quieren hablar de Aaron Gordon? ¿Tienen algo en contra de él? Yo vine al estadio, estoy esperando que aparezca. Se la pasan hablando de Tom Stockton y no de... De Carmalón. De Carmalón y no de... Claro. Y no de Aaron Gordon. Pero bueno, ya dijimos que probablemente la burbuja de Orlando esté preparada para él y todo lo que ya estuvimos hablando de teorías conspiranoicas, pero hablando en serio ahora ya, nos vemos el próximo martes con tal vez la chance de confirmar que la NBA vuelve el 31 de julio, que se juega en Orlando, cómo van a ser el formato de competición y todo lo que tiene que ver con la mejor liga del mundo. Hasta la próxima y como siempre, sigan prendidos a la pantalla 1 contra 1 Web Radio.